Cero. Amados, vamos a presentar en esta oportunidad el tema acerca del santuario y la justificación por la fe. Pero antes de hacerlo, les voy a invitar a hacer una oración conmigo para que Dios nos dé entendimiento en comprender este tema. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te rogamos de que tu Espíritu Santo sea quien nos dé entendimiento en cuanto al tema del santuario y la justicia de Cristo por la fe. Que nos dé entendimiento, Señor, en cuanto a cómo es que nos encaminas a través del santuario, cuál es nuestro deber, qué es lo que debemos comprender, Señor, y tu inmenso amor revelado a través de la cruz. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En un tema anterior habíamos estudiado o habíamos hecho un repaso acerca de las fiestas ceremoniales. ¿Y son necesarias las fiestas ceremoniales para poder comprender el santuario? Levíticos capítulo 23 nos muestran aquellas fiestas ceremoniales y son necesarias, así que haremos un repaso rápido. En Levíticos capítulo 23 tenemos la primera fiesta, que era la fiesta de la Pascua. Todo en el mes de Abib, que era el primer mes, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. El día 10 de Abib se escogía el cordero para ser sacrificado por los pecados del hombre. Y se guardaba, de acuerdo a los versículos siguientes de Éxodo capítulo 12, versículo 3 en adelante, hasta el día 14 del mes de Abib. Y el día 14 el animal era inmolado. Así que el animal era sacrificado en este día 14. Y este día 14 era el día de la Pascua. Esto es de acuerdo a Levíticos capítulo 23, versículo 5. Levítico 23, versículo 5. Y esta era la primera fiesta, de las 4 fiestas de primavera que se mostró antes. La primera fiesta es la fiesta, por lo tanto, de la Pascua. Y le pondré aquí el nombre. La siguiente fiesta, de acuerdo a Levíticos capítulo 23, versículo 6, es la fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba al atardecer del día 14, desde el día 15 hasta el día 21, durante 7 días. Esto se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y el pueblo de Dios, me refiero al Israel que era en aquel entonces, debía comer panes sin levadura durante 7 días. Comer el pan sin levadura. Luego, esta era la fiesta de los panes sin levadura. Luego tenemos la siguiente fiesta. Esto se encuentra en Levíticos capítulo 23, versículo 6. La siguiente fiesta es la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. En Levíticos capítulo 23, versículo 11. Del mismo mes, del mes de Abib. Esto se celebraba en el día 16. Lo voy a señalar de este modo. Y esta es la fiesta de las primicias, o también llamado primeros frutos. También llamado fiesta de las primicias o gavillas. Esto es en Levíticos capítulo 23, versículo 11. Así que esto sería la tercera fiesta, la fiesta de las primicias o gavillas. Y la última, cuarta fiesta se celebraba en otro mes, ya no en el mes de Abib, sino en el tercer mes, según el calendario hebreo. Después de Abib sigue Iyar, y después de Iyar sigue el mes de Sivan. Y se contaban desde el día
de la fiesta de las gavillas o de las primicias se contaban 49 días, o sea, 7 semanas de 7 días. Ya no eran 7 días como se celebraba el tiempo de los panes sin levadura o como la fiesta de los panes sin levadura, sino eran 7 semanas de 7 días. Y este último día, ese día era el día de las semanas, del Shavuot, que significa fiesta de las semanas en hebreo. También se dice en griego Pentecostos. Por eso se llama esto 50avo en español. Fiesta del 50avo, porque caía en el 50avo día. Y exactamente el día 5 de Sivan. Mientras que, como le decía, y voy a recalcar después, aquí eran 7 días de purificación, aquí eran 7 veces de 7 días. Este último día 1 representa el número 1, el mismo verbo, el moreh, que enseña justicia. Era el momento de la lluvia temprana. Este moreh es este 1 en realidad, porque se celebra el mismo día. Así que el moreh es el maestro de justicia. Voy a ponerlo. En realidad, moreh significa lluvia, pero también significa maestro que enseña justicia. Maestro que enseña justicia. O instructor de justicia. Bien, esta sería la cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, o también fiesta del Pentecostés en español. ¿Qué relación había entre estas 4 fiestas? Y su cumplimiento, ¿cómo es que sucedió? Bueno, antes de eso, sabemos nosotros de que Jesús murió exactamente en el tiempo de la Pascua. De acuerdo a Juan capítulo 19, versículo 14, Jesús murió aquí, en el tiempo de la Pascua. Y resucitó, esto es de acuerdo a Juan capítulo 19, 14. Y resucitó, de acuerdo a Mateo 27, 52 y 53, el tercer día, o sea, el día 16 de Sivan. Este día fue el día de la ascensión, de la resurrección de Cristo. O sea y pues después de él hubo otras personas que también resucitaron después de él, gracias a su resurrección. Son llamados las primicias en el libro de 1 de Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23. Los discípulos de Cristo con la resurrección contaron 49 días y esperaron el 50º día en el cual el moreh de justicia, el maestro de justicia iba a llegar en ellos en la forma del derramamiento del Espíritu Santo. El maestro que enseña justicia iba a estar en ellos mismos, o sea, Cristo mismo, el Espíritu mismo de Cristo en ellos. Bien, ¿y qué relación existe entre estas fiestas? La siguiente, que mientras que la Pascua, que es Cristo, nos lleva a contar o nos lleva al conteo de los panes sin levadura, nos lleva al momento de los panes sin levadura, donde las personas tenían que comer los panes sin levadura. Panes que no tenían levadura, cuando pues la Pascua se celebraba en el día 14 y los panes sin levadura empezaban el día 15, ya por la tarde, o sea, por la tarde del día 14. Entonces es por eso de que a partir de la Pascua ya se cuentan los panes sin levadura. Desde la fiesta de las primicias o de las gavillas, voy a poner que fue el día de la resurrección de Cristo, pondré aquí fiesta de las primicias. Se cuentan 7 semanas de 7 días para llegar hasta el día 5 de Sivan, hasta el Pentecostés. Ahora, en el Pentecostés ya no se comía, en el Pentecostés se ofrecía, quiero decir, una ofrenda de un pan con levadura. Eso lo encontramos en Pentecostés en Levíticos. Si no lo he puesto aquí, lo agregaré. Levíticos capítulo 23, versículo 15 al versículo 18, ¿no? Exactamente. Pero en Levíticos capítulo 23, versículo 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová.
traía ese día 2 panes cocidos con levadura, mientras que aquí se comían panes sin levadura, aquí la ofrenda era una ofrenda cocida con levadura. Y eso era una ofrenda para Dios en el día del Pentecostés, o sea, el día 5 de Sivan. Bien, de esto tenemos, con respecto a esto, nosotros tenemos algunos textos que nos relacionan la forma numérica como lo estamos presentando. El primero se encuentra en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 5. 1 de Corintios, capítulo 5, y lo leo que dice enseguida: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, dice, como sois. Le está hablando a los corintios, que sean como una masa, así sin levadura como sois. Y si lo dice a los corintios, también podría aplicarse y puede aplicarse a nosotros. Nosotros somos aquel pan que no debe tener levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice. O sea, limpiémonos de esta levadura vieja, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Así que si nuestra Pascua fue sacrificada, es posible que nosotros seamos pan sin levadura. Luego dice el 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, que esta levadura vieja, el quitar la levadura significa quitar la malicia y la maldad, de acuerdo a este texto, la malicia y la maldad. Esto, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Bien, hasta ahí tenemos esa relación. Así que es necesario que quitar del corazón, quitar aquella malicia, aquella maldad, aquellos designios, aquellos pensamientos, aquel corazón debe ser renovado, cambiado de propósitos, de tener una mente nueva en la que el yo muera por completo. Ahora, de la fiesta de las primicias, que es el día de la resurrección de Cristo, calculando a partir de ahí es como llegamos hasta el Pentecostés. ¿Qué relación existe entonces entre las fiestas primicias y el Pentecostés? Mientras que en la Pascua nos lleva a los panes sin levaduras y está relacionado con la misma muerte. Esto es, que la muerte de Cristo Jesús nos lleva a nosotros a la muerte al pecado, que es la malicia y la maldad, la muerte al yo en todo caso. Pero es el amor de Cristo el que nos inspira esto. Y eso lo encontramos pues en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 14, como dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, quiere decir esto, nos obliga a pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Eso quiere decir que este amor de Cristo nos constriña a esto. ¿Y cómo es que se presenta el amor de Cristo? Se presenta a través de su sacrificio mismo, es decir, como un Cristo y a este crucificado, como se encuentra también y lo tenemos en el libro de los Gálatas, por ejemplo. Lo encontramos en el libro de los Gálatas, lo tenemos en el libro de los Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 19, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Y esa es la idea que nosotros tenemos que tener de cómo encontrarnos crucificados juntamente con Cristo. ¿Y cómo es que se muestra que estamos crucificados juntamente con Cristo? Porque ya no hay esa levadura que leuda la masa, es decir, esa mente, ese corazón ha sido cambiado. Y cuando el apóstol Pablo presentaba como a Cristo crucificado, como dice en capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A nosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Y esa es la idea, de presentar a Cristo como crucificado. Así que cuando lo presentamos como crucificado, este Cristo crucificado, su grande amor, el cual lo dio todo por nosotros, es lo que nos mueve a amar al Señor y a desprendernos finalmente del yo, al desprendernos de todo lo que nos impediría tener mucho de la presencia de Cristo en nosotros. Bien, y ahora la relación entre las primicias, de la fiesta de las primicias, y el Pentecostés está relacionado de la forma como es que se dice en Romanos capítulo 8, versículo 11, y lo leo a continuación. Dice allí: y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús, esto es, el espíritu del Padre, le levantó de los muertos a Jesús en ese día de las primicias, el día 16 de abril. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, este mismo espíritu que lo vivificó, el Espíritu de Dios, que lo vivificó a Cristo, es el mismo espíritu que si este permanece en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Eso significa de que es gracias a la justicia de Cristo es que somos vivificados por medio de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de su Hijo, mora en nosotros, recibimos pues su justicia y de esa manera es que somos vivificados. Tenemos esto de otra manera y en otros textos aclaramos esto, como por ejemplo, uno de ellos se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Gálatas, capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. La ley es contraria a las promesas de Dios. La promesa de Dios es que Cristo habite en nosotros y de esa manera su justicia o su ley misma estará en nosotros. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, y la justicia es la que vivifica, puesto que si nosotros guardamos la ley, vivimos, ya que dice, aquel que la guarde vivirá por ellas. Y si la justicia de Cristo, que es la obediencia a aquella ley de Dios, está en nosotros, realmente nos va a vivificar. Por eso dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, y no lo es. Así que la que nos hace vivificar en realidad es la justicia misma de Cristo cuando está en nosotros. Por eso que cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón, lo que produce en nosotros es vivificación. Esto es lo que produce. Vivificación. Nos vivifica. Lo que hemos leído de Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3, versículo 21. Otra cita muy similar a esto lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 119. Salmo 119, versículo 40, dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿Se dan cuenta lo que es anhelar sus mandamientos? Y solamente si es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, solamente así somos vivificados. Esto es en Salmo 119, versículo 40. De esa manera somos vivificados. Somos vivificados gracias al poder de la resurrección de Cristo, que nos hizo a nosotros de la condición que estábamos muertos por causa del pecado, ahora estemos vivos. Eso lo encontramos en el libro de Efesios y en muchos otros pasajes, como en el libro de Romanos, en el capítulo 6 también. Lo primero el de Efesios, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta lo que hizo su resurrección? Es por eso que el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, que él anhela experimentar el poder de su resurrección, cuando dice en Filipenses 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte. De hecho, aquí habla del poder de su resurrección. No tiene nada que ver con el estado de la muerte, cuando le llegue el momento de la muerte. Lo que quería conocer él, el apóstol Pablo, era el poder de su resurrección. Y lo que hace por el poder de su resurrección es la justicia de Cristo. Leamos unos 2 versículos antes. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, lo ven, que es por la ley, sino la que es la justicia por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, lo recalca nuevamente, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aquí nuevamente está aclarando que es gracias a este poder de su resurrección que él puede tener la justicia de Cristo. Y en todo caso es ser vivificado, recibir vivificación. Porque la justicia, como dice el Salmo 119, versículo 40, la que vivifica. Esto nos hace conocido lo que se hacía en el Pentecostés, puesto de que, como ustedes saben, en Hechos capítulo 2 se muestra cómo es que el poder del Espíritu Santo se derramó en las personas. Pero ¿qué cosa lo que era en sí? Era el mismo maestro de justicia, entrando en ellos, enseñándoles justicia, tal como lo aprendió el apóstol Pablo. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 33, se muestra una de las parábolas de Cristo relacionada justamente con este pan con levadura que se ofrecía como ofrenda, estos 2 panes. Aparte que el número 2 significa justicia también. Y eso es interesante, que el número 2 signifique justicia. El versículo 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es semejante a harina, dice, pero eran 3 medidas de harina, o sea que estaba calculado. Que escondió una mujer y escondió en ella una mujer levadura. Es semejante a la levadura del reino de los cielos. Hablamos de este reino de los cielos que actúa y que está actuando aquí, y en los tiempos de Cristo se manifestó como el poder mismo real del Espíritu Santo, del poder de Dios, actuando en aquellos que lo recibieron. Estoy seguro de que estas medidas de harina eran 3 medidas de harina, y para que sea vivificado necesitaba de un 2, o sea, de la justicia de Cristo, para que entonces reciba lo que se llama vivificación. El número 5 debe ser este día el número de edificación, ya que el número 5 mismo es el día en que cayó el día 5 de Sivan, en la fiesta del Pentecostés. Recordemos que también las 10 vírgenes, habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, pero 5 de ellas tenían el Espíritu Santo, es decir, habían sido vivificadas por la justicia misma de Cristo, mientras que las otras 5 vírgenes eran fatuas porque tenían su propia justicia. Ellas no tenían de hecho el Espíritu Santo que transforma el carácter de la persona en el carácter de Cristo. Bien, hasta aquí un resumen de lo que se hizo con la fiesta. Pero ¿y qué respecto al santuario? Tiene una gran relación, miren. Tenemos la muerte de Cristo y su resurrección. Acá también las figuras muestran lo mismo. La muerte de Cristo, la primera figura que aparece aquí en el atrio es la muerte de Cristo. Y esto simbolizado por el altar del holocausto. Altar del holocausto. Encontramos estas citas del altar del holocausto en Éxodo capítulo 27, versículo 1 al 8. Ahí encontramos la descripción del altar del holocausto. Éxodo capítulo 27, versículo 1 al 8.
Éxodo 27, versículo 1 al versículo 8. Y pues el sacrificio de Cristo fue durante la Pascua, esto lo hemos visto, ¿cierto? En Juan 19, 31 se vuelve aquí a repetir. Pero en realidad Él padeció fuera del campamento, según Hebreos capítulo 15, versículo 11 al 13. Fuera del campamento. Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 15, versículo 11. Hebreos capítulo 15, versículo 11 al versículo 13. ¿Por qué? Voy a leer esta parte que es importante. Hebreos capítulo 15, versículo 11 al 13. Hebreos capítulo 15, 11 al 13 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, es cierto, como está en Levíticos capítulo 4, que eran los sacrificios por causa del pecado, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, es decir, fuera del santuario, lejos, en un lugar donde se echaban todos las partes de los animales que eran descuartizados como ofrenda por el pecado, y eran quemados totalmente, en este caso los becerros. Era un fuego que estaba ardiendo constantemente, continuamente, y así también Jesús murió, dice, fuera del campamento, ¿cierto? Porque era una ofrenda por el pecado del pueblo. Y pues, este altar del holocausto, aquí se hacía arder en lo que era una ofrenda por expiación del pecado. Se hacía arder la grosura del animal y los intestinos. Y bien, y este altar de sacrificio, por lo tanto, sí representa la muerte de Cristo Jesús. Tenemos otro que está aquí, que se llama el lavacro, o el lavatorio. El lavacro o lavatorio lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Éxodo 30, versículo 17 al versículo 21. Un significado inmediato a ese texto lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 26. Veremos enseguida qué es lo que dice este texto. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice aquí. Y otro texto lo encontramos en el libro de Efesios, en el libro de Tito capítulo 3, versículo 5. En Tito capítulo 3, versículo 5 habla acerca del lavacro. Tito 3, 5. Este libro nos da una idea un poco más clara, así que voy a leer este texto. Acá está. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por justicia propias, sino por su misericordia, por el lavamiento, acá en griego dice por el lavacro, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así pues, cuando dice regeneración está hablando de un nuevo nacimiento, y de esa manera fue que Él hizo. Esto significa, por lo tanto, aquella regeneración. Cuando uno se lava, se está regenerando, pero en sí es el momento en el que Jesús resucitó. ¿Y cómo pues? Hay algunas figuras que representan esto, que tales son como el libro de Romanos, en el capítulo 6, que muestra la misma agua, cuando lo dice, Romanos capítulo 6, y no es ahí nomás, sino que aún hay más. Cuando dice: porque todos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otros textos que también son aclaradores respecto a este lavacro de la regeneración son los que se comprenden en Juan capítulo 13, versículos 6 al 15, en ocasión cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, pero Pedro en ese momento no quiso que se lavase los pies.
Y Jesús le dijo, mira, lo que estoy haciendo ahora no lo comprendes ahora, lo vas a comprender después. Y él le dijo entonces, lávame todo, le dijo Señor. Y él le dijo, la verdad, los que están limpios no necesitan sino lavarse los pies. Y era cierto, pues, nosotros tenemos que los levitas, por ejemplo, para poder purificarse, según Éxodo capítulo 30, versículo 19, esto lo voy a leer porque es importante. Éxodo capítulo 30, versículo 19, para participar del santuario y de los ritos que había en él, tenían que lavarse. Éxodo 30, versículo 19 dice lo siguiente: harás también una fuente de bronce en su base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Esto está en Éxodo capítulo 30, versículo 18 al versículo 21. Ya le he puesto 21. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, ¿lo ven? O sea, es importante esto, lavarse ahí mismo para poder tener parte en el santuario. Esto le dijo Jesús a él, no lo comprendes ahora, cuando dijo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, sino lo comprenderá después. Dame a entender la obra que iban a hacer ellos al empezar con la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso, como lo vemos después en el libro de Apocalipsis, que cada uno representan iglesias en cada una de ellas. Así que no iba en ese momento a saberlo tan claramente el apóstol Pedro, pero iba a saberlo después en la misión que él tenía que cumplir, como aquel que era responsable de mantener la primera iglesia ardiente, vivificada. Y así es como este lavacro va de representar a la resurrección de Cristo. ¿Y ahora por qué? Porque es gracias al poder de su resurrección es que nosotros podemos morir al pecado. Gracias al poder de su muerte y su resurrección morimos al pecado. De hecho hay una relación aquí, en el sentido de Pascua, muerte, y acá tenemos también pan sin levadura sobre la mesa de los panes de la proposición. Este se llama mesa de los panes de la proposición. Panes de la proposición. ¿Existe una relación? Sí. Porque fíjense, acá tenemos panes sin levadura y acá tenemos muerte del pecado, tal como lo hemos presentado anteriormente. Pascua, muerte de Cristo, y panes sin levadura. Y también hay una relación entre resurrección y vivificación, con resurrección, en este caso que fue en el día de las primicias, y el Pentecostés. Hay una relación con resurrección y vivificación, con estas lumbreras que están vivas, alumbrando sobre este candelabro. Y sabemos que esto es gracias a ¿quién? Al poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice el libro de Zacarías, como lo vamos a ver después. Encontramos pues también esto en el libro de encontramos esto en el libro de Zacarías, encontramos en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 2 al 6. En Zacarías capítulo 4 versículo 2 al 6 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus pies lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondí y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es sino a través del Espíritu de Dios es que es vivificado el carácter. O como dice también en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 338, procedente de las 2 olivas, corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también de los seres santos están en la presencia de Dios,
Así también, de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos pues de que estas lámparas que están aquí, representan, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, representan pues iglesias, pero esto lo vamos a leer luego, ¿cierto? Bien, acá tenemos la mesa de los panes de la proposición, acá tenemos el candelabro de oro, vamos a ir por partes, candelabro de oro, pero hemos leído anticipadamente lo que estaba escrito en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 2 al versículo 6. De hecho está relacionado con el Espíritu Santo. Bien, y esto, mesa de los panes de la proposición, son panes sin levadura, de acuerdo a lo que se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 24, versículos 5 al 9. Lo pongo acá, Levíticos 24, 5 al 9. Tenía que ponerse el sacerdote, los levitas acomodaban de sábado en sábado 2 hileras de 6 panes sin levadura en cada extremo de la mesa. Lo pueden leer ahí en Levíticos capítulo 24, versículos 5 al 9. Lo voy a leer yo para que se tenga claridad de esto. Dice allí: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efad, y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. O sea, se le cambiaba aquellos panes cada día sábado, cada día séptimo día, cada día sábado se le cambiaba estas 2 hileras de panes. Eran panes sin levadura, y acá había incienso. ¿Y qué significa este pan sin levadura? Le vamos a dar su significado. Ahora vamos a demostrar que realmente eran panes sin levadura. De acuerdo a Mateo capítulo 26, versículo 17, primero, o también de acuerdo a Lucas capítulo 22, versículos 7 y 19, Cristo celebraba la cena en los días de los panes sin levadura para los 12 discípulos, fíjense. Y aquí había también 12 panes de la proposición. En realidad el número 12 es el número de aquellos que siguen a Cristo por donde quiera que va, en obediencia, son fieles a su palabra. Otro punto, en 1 Corintios 5, 7 al 8, la levadura representa la malicia y la maldad. Eso es lo que hemos leído. En Juan capítulo 6, versículo 4, muestra la repartición de los 5,000 panes, que fue en la Pascua, y además sobraron 12 cestas de panes. Eso es lo que dice. Sobraron 12 cestas de panes, y justo fue también en la Pascua, es decir, en el tiempo de los panes sin levaduras. Así que Jesús quería enseñarnos algo importante, que este pan sin levadura representa el carácter en sí de aquel que realmente lo recibe a Cristo, lo come a Él. Eso es lo que está diciendo. Aquel que lo come a Él, permanece en Él. Solamente es aquel que lleva lleva esas cestas de panes para repartir a otros, como hicieron también los discípulos de Cristo. Otro punto importante: no se podía celebrar los panes sin levadura si no se purificaban, de acuerdo a 2 Crónicas capítulo 30, versículo 13 y 17 al 21. Eran panes sagrados, y las personas que los comían, me refiero a los panes de la mesa de los panes de la proposición, las personas que los comían debían estar santificados, según 1 Samuel 25, 5 al 6. ¿Se acuerdan que en cierta ocasión David tomó de la mesa de los panes de la proposición en tiempos cuando tuvo hambre, y pues le preguntó al sacerdote si es que estaban santificados, y le dijo que sí, ¿no? O sea, que eran
panes santificados a Jehová, por tanto no se podían comer así nomás. Y estos santificados es porque realmente eran pues panes sin levadura. Esto sí está bien claro. También la palabra en panes, mesa de los panes de la proposición, tiene una, en hebreo se lee así también, panes de la proposición, alim leyevet. Y esto en hebreo significa pan del rostro, pan del rostro, pan del rostro. ¿Y esto qué significa? Pues lo que significa esto significa, y es lo que muestra Gálatas 5:6, que cuando nosotros miramos al rostro de Jesús, mientras que más vemos en el rostro de Jesús, que es a la vez el reflejo mismo también de su Padre, estamos mirando ese amor grande que tuvo por nosotros. A medida que nosotros miramos cada vez más la cruz de Cristo, en otras palabras, tendremos más ganas de ser panes sin levadura, de morir al yo. Y el yo es crucificado. Hasta incluso el amor crece, es tan grande el amor de Cristo Jesús, que nos impulsa incluso a entregar nuestra propia vida por amor, por el amor que Cristo nos dio a nosotros. El amor crece y entonces la fe, el desprendimiento también crece por querer abnegarse ante una tentación, ante seguir en pecado, ante dejar o renunciar a aquellas cosas que nos dominan. Y entonces es ahí cuando entonces se despierta la fe, se desarrolla la fe y el amor se hace grande. Y en el amor, como dice, el amor puro echa fuera el miedo, echa fuera el temor, como dice el libro de 1 de Juan. El amor puro echa fuera el temor. Gálatas capítulo 5, versículo 6, leo. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que esta fe obra por el amor que nosotros vemos en Cristo Jesús. Es como es que se produce este sacrificio, el morir al yo, tener la mente de Cristo, tener desocupado aquel pan, representa este número 3 que está aquí, tener la misma mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, pues estamos listos para recibir su voluntad. Y esto es lo que significa el hecho que es el número 6. Y es por eso que se encuentran en dos columnas separadas, representando tal vez ambos en sí una acción, es decir, obediencia a hacer su voluntad de Dios. Puede ser que también representen la imagen misma del Padre y el Hijo, como se encuentra en el libro de Primeros Escritos, si ustedes leen en uno de sus capítulos donde se encuentra el Padre y su Hijo en el lugar santo. Y así tenemos en esto, que significa el 6, que significa dependencia suprema a la voluntad de Dios. Todo lo contrario también significa rebelión a la voluntad de Dios. Y en este caso, ejercicio del yo, si lo quieren ver en un sentido contrario, malévolo. Y ahí que el número 6 es número de hombre, pero en un sentido también malo. Es la exaltación del yo mismo. Bien, siendo que somos panes sin levadura y siendo que están encendidos acá los incensarios también, que representa el sacrificio, los méritos de Cristo, solamente si somos panes sin levadura y somos cambiados cada sábado, es decir, que cada sábado aprendemos cada vez más de ese Cristo crucificado, vemos cada vez más, nos alimentamos cada vez más del rostro del Señor Jesucristo. Y de esa manera es como es que crecemos mucho más en amor, y nuestro amor crece. Conocemos cada vez más de Cristo, su abnegación misma de Él. Nuestro amor crece hasta tal punto de que el yo queda negado. Nuestras lámparas, que es nuestro carácter mismo en sí, esa luz ardiente que es nuestro carácter mismo, arde delante de los demás. Y eso lo podemos encontrar con algunas citas importantes. Una de ellas, por ejemplo, es la que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Lo tenemos aquí a la mano. Y hemos visto que en el libro de Zacarías lo que produce esto es el Espíritu Santo. Pero Mateo 5, versículo 14, lo dice directamente que
se refieren a nuestras buenas obras. Notemos lo que dice ahí. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean vuestras buenas obras. Así que aquella luz está asociada con vuestras buenas obras. En otras palabras, con nuestras obras de justicia. Y eso solamente se produce si es que a través del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo cómo es que se produce este buen carácter. En otras palabras, es Cristo en nosotros, en nuestro Pentecostés. Miremos pues de que esta luz alumbró aquí en Éfeso por primera vez. ¿Y cómo fue que apareció la iglesia por primera vez? No es que Cristo, después de que Él murió, inmediatamente fueron a predicar, sino que esperaron todavía en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo para que salgan a predicar con ese Espíritu Santo. Era Cristo en ellos mismos, su misma justicia, y entonces a través de su carácter, a través de su testimonio, ellos predicaron a muchas personas. Así encontramos pues en el libro de Apocalipsis la representación del candelabro. Vamos a pasar a lo que es el candelabro enseguida. El candelabro lo tenemos en Éxodo capítulo 25, versículo 34. Éxodo capítulo 25, versículo 34. Eran tres tubos en realidad a cada lado, y había un tubo central en medio. Esto también tiene un significado. 3 más 1, 4. De hecho, este 1 central representa a Cristo. 3 más 1, 4. Y ese 3 es la gracia. Si vemos que son 3 tubos a los costados, en realidad son 6. Tienen la misma imagen de Cristo. Representa aquellos que están sujetos a la voluntad de Dios. Lo que estamos viendo, Éxodo capítulo 25, versículo 34, lo leo, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 25, versículo 34. Dice: y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Eso es lo que dice. Pero desde Éxodo capítulo 34, versículo 31 hasta el 40 es donde habla acerca del candelero de oro, tal como las estamos describiendo en este momento. El libro de Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, nos dice, Apocalipsis 1:20 nos dice, Dios le dice al apóstol Juan, Jesús le dice al apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 1:20, y los candeleros que has visto, cada una de las 7 iglesias. Claro, empezamos con la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Era una iglesia que se fundamentó a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Es por eso que es una iglesia que está vivificada. Pero acá le dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Se refiere a las obras de justicia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso lamentablemente empezó a enfriarse y necesitaba de un arrepentimiento verdadero, de un arrepentimiento con examinación de corazón, para que Dios pudiera darles aquella luz que alumbrara, aquella luz que son sus buenas obras, el testimonio de que Cristo está en ellos. Es eso en realidad. Aquel candelero le estaba acompañado, estaba al lado de un altar que se llama también altar del incienso. Estos elementos, el pan de la proposición, los panes de la proposición, la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro o el candelabro de oro y el altar del incienso, se encontraban en este espacio llamado el lugar santo. El lugar santo. También en griego es el protoskene, que es la primera tienda. Y el último elemento que está al fondo del tabernáculo es el lugar santísimo. Lugar santísimo. Lugar santísimo.
Aquí afuera se encontraba el atrio o el patio, donde se encontraba el altar del holocausto y el abaco o la fuente de bronce. Bien, estamos aquí. Hemos llegado a este punto, a hablar acerca del candelabro. Ahora vamos a hablar acerca del altar del incienso. Respecto a esto, nos dice el altar del incienso en Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10, que se encontraba ardiendo continuamente, o sea, siempre estaba ardiendo. Y durante la noche, pues cuando este candelabro se encendía, el candelabro sí se encendía durante la noche y le acompañaba al altar del incienso. Esto es curioso, ¿no? Porque cuando Jesús se fue de este mundo, cada iglesia empezó a arder. Si son estas las 7 iglesias, empezaron a arder. Este incienso que está aquí tiene un significado, aunque lo encontramos en varias citas de escrito de la Biblia. Se quemaba al anochecer, de hecho, también incienso, pero ¿qué es lo que realmente significaba? Lo encontramos en una cita de hijos e hijas de Dios, de que se refiere a los méritos de Cristo Jesús. Sí, lo tenemos allí. Y lo vamos a ver. Esto se encuentra en Hijos e Hijas de Dios en la página 25. Hijos e hijos de Dios, que el altar del incienso representa los méritos de Cristo. Poner aquí el incienso, no el altar, sino el incienso representa los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo. Esto está en hijas e hijas de Dios, hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de Dios, en la página 25. También tenemos otra cita adicional que nos puede ratificar esto. Lo encontramos también en el libro de también lo encontramos en Patriarcas y Profetas. Es otra cita más, lo voy a mencionar. Vamos a ver esto, el altar del incienso. El incienso, en la página 366 también lo pueden encontrar. Tenemos esto, Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas. Página 366 dice lo siguiente: el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptables a Dios. Claro, eso guarda sentido, porque si vemos otros textos más, como por ejemplo Salmo 141, versículo 2, también es otro texto que en la Biblia vemos ahí, Salmo 141, versículo 2, ahí dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Y como los salmos es Cristo, entonces esta oración que sale de él es por los méritos de Cristo. De hecho, que Cristo es el que está hablando aquí, así que son a través de sus méritos de él que se suman a nuestras oraciones, de manera de que aquella oración se hace perfecta. Otra cita podemos encontrar aquí en Lucas capítulo 1, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y versículo 4, dice también: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro
que estaba delante del trono. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Es aquí donde se hace más claro el tema, porque dice, se le dio mucho incienso, ¿ah? Quiere decir de los méritos de Cristo, de sus oraciones del mismo Jesús, para añadirlo a las oraciones de los santos. O sea que las oraciones de los santos no representan este incienso, sino que este incienso viene de los méritos mismos de nuestro Señor Jesucristo, que son sus propias oraciones. Bien, y eso va acompañado de ¿quién? Va acompañado del altar, del candelabro de oro, aquí a su lado, mano. Si se dan cuenta, estos panes, esta mesa de los panes de la proposición también tiene su propio incensario. Así que no necesitan que esté al lado, ¿no? Sí, porque tienen ya su propio incensario. También representa los méritos de Cristo.